SIAG. Sistema Informativo de la Arquidiócesis de Guadalajara. Informar para evangelizar. Iglesia y Elecciones 2015. SIAG. Informar para evangelizar. Nací en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, 22 de septiembre de 1966, de papá y mamá alteño, pero de abuelo tapatío, por parte de mi padre, en paz descanse, don Jesús García Casillas, alias mi abuelo, y toda su parentela. Por ahí me he encontrado algunos a la hora de visitar los distritos y las colonias. Casado con Bernarda Gómez Castellanos, 4 hijos, Clara Bernardet, Noel Leonardo, Frania Paola y Carlos Andrés, la más grande de 21 años y el más pequeño de 14. Mi credo es católico. No puedo decir que pecador estándar porque suena a atrevimiento, pero sí tratando de vivir mi fe en mi circunstancia y a veces a pesar de la circunstancia. En ese orden, diputado local de mayoría, en aquel entonces, antes de la redistritación, con cabecera en Yagualica, distrito séptimo, diputado federal de mayoría. La diputación local fue 95-97, diputado federal 97-2000, con cabecera en Tepatitlán. Después, en el inter de la diputación federal, subsecretario de Educación, casi un año, aquí en Jalisco. Después, oficial mayor del Congreso del Estado, la figura ya no existe, hoy se llama secretario general, pero es exactamente las mismas funciones, 2000-2003. Presidente municipal de Tepatitlán 2004-2006, pero en el último año invitado a un proyecto específico como comisionado de desarrollo político en la Secretaría de Gobernación con don Carlos Abascal Carranza, en paz descanse. Y finalmente 2007-2013, coordinador general de concertación social en el gobierno del estado de la administración anterior. No estoy afiliado incluso al Partido Humanista. En la última campaña del PAN, yo no me reafilié, fines del 2012, principios del 2013. Tomé una decisión no de año sabático, pero sí de 2 o 3 años de tranquilidad, de espera, con un objetivo. Yo quiero mucho a esa institución. Me duele lo que le está pasando. Tengo muchos amigos panistas rectos, honestos, transparentes, serviciales. Lamentablemente hay otros que le han dado la espalda a los ciudadanos. No comparto su estilo ni su forma de hacer política y decidí tomarme un descanso. Descanso en el sentido de reflexión profunda y en paz. No hice una renuncia pública porque eso hubiera significado pegarle al Partido Acción Nacional y no es mi intención pegarle a esa institución. Insisto, la quiero mucho. Pero lamentablemente a 3 años no veo que estén haciendo un esfuerzo por cambiar las circunstancias. Espero que la gente honesta y transparente que allá se quedó la dejen trabajar y entonces algún día no muy lejano el PAN recupere ese espíritu de servicio en bien de los ciudadanos. En esa reflexión estaba cuando fueron a tocar mi puerta y me dijeron, oye, pues su trayectoria, ¿por qué no lo hicieron cuando se fundó el partido? Les dije que no. Lo hicieron cuando se obtuvo el registro. Les dije que no. Y lo volvieron a hacer ahora que había candidaturas para diputación local. Les dije que no. Pero como siempre pasa, llega un amigo y dice, ándale, mira, por favor, los buenos no pueden quedarse atrás, mira, si le dejamos el espacio a otros, pues los otros lo van a llenar. Total, para no se lo cuento largo, me invitaron a participar en la candidatura
para Guadalajara del Partido Humanista, lo cual me permite decir con plena tranquilidad de conciencia, fui humanista antes de ingresar al PAN, en el sentido de preocupado por el bien de las personas. Seguí siendo humanista en el PAN, ahora ya con 2 adjetivos calificativos, uno de don Manuel Gómez Morín, el humanismo político, pero a mí me gusta más el de don Efraín González Luna, el humanismo trascendente, porque va más con mi fe y con mi credo religioso. Y ahora sigo siendo humanista, ¿no? Hasta en un partido que lleva el mismo nombre, Partido Humanista, pero ese es brevísimamente mi historia. La justificación del Partido Humanista tiene 2 lecturas, una hacia adentro y una hacia afuera. Hacia adentro, 3 corrientes que querían fundar un partido pero no les alcanzaban las canicas que traían cada uno. Una corriente de la zona norte del país, rural, Baja California, etcétera. Otra corriente de diferentes puntos del país, a lo mejor en especial del centro, agraria, y otra corriente cooperativista también de diferentes puntos del país, una con más tendencia de izquierda, otra con más tendencia liberal y otra con más tendencia panista o expanista, pero con una característica: los 3 con pruebas de hacer algo concreto a personas concretas. Diría el Papa Francisco, el bien concreto tiene mejor significado que el bien etéreo, ¿no? Y eso es lo que lleva a estas 3 corrientes a decir, no me alcanzan las canicas, los 3 queremos hacer un partido, pues hagamos uno solo. Yo no estuve en ese proceso, pero me parece que la lectura que hemos recibido coincide casi fielmente con la realidad. ¿Qué ideología vamos a tomar si una viene con cara de izquierda y otra liberal y otra expanista? Y dijeron, pues ¿en qué nos parecemos más? ¿En el bien concreto hacia las personas humanas? Pues entonces seamos un partido humanista. ¿Qué tiene de diferente? Bueno, que es nuevo. 2, si es nuevo no tiene vicios. 3, quiere hacer una política diferente en el sentido de centrarse en la dignidad de las personas y tratarlas por lo que son, no por lo que tienen, no por lo que pueden, no por sus antecedentes, ni tampoco por su futuro, simplemente por ser personas humanas. Su única justificación es: yo quiero que sea un partido diferente, que le sirva a los ciudadanos como un instrumento adecuado para la construcción del bien concreto a personas concretas. Y a mí eso me da muchísima satisfacción, para no meter a ningún otro partido de ningún otro color, en donde sí me gustaría ver que ese gesto se mantuviera, ¿no? Yo creo que pueden ser diferentes objetivos dependiendo de quién traiga alguna parte de la agenda. Si usted le pregunta al dirigente del partido o a los consejeros del partido, pues la mayoría va a decir, bueno, pues el objetivo específico es obtener el registro local y conservar el registro federal, mismo que les fue otorgado en septiembre del año pasado. Si le pregunta a un servidor y a mi equipo, nuestro objetivo es competir. Oye, ¿son circunstancias adversas? Sí, 3 partidos grandes, con mucha estructura, con mucho dinero y con 3 años de campaña, porque los 3 nombres ya traían canicas, ¿no? Suficientes antecedentes. A pesar de eso, ¿está con la misma intención? Sí. Porque además la única manera de construir un proyecto a corto, mediano y largo plazo es creérsela posible. Si no, pues lo más seguro es que
empezando de afuera al segundo, al tercero y al cuarto círculo, las cosas empiecen a desmoronar y decir, no, efectivamente, nada más venían por el registro, ¿no? Así se lo estamos diciendo a cada uno de los ciudadanos, ya 10 días y medio todavía de campaña, unas cuantas horas para que sean 11 días, para que sean 11 días de campaña, recorriendo 2 o 3 colonias diarias, no en su totalidad casa por casa al menos de un servidor, pero sí con las brigadas y el equipo haciendo presencia y prácticamente dejando el mismo mensaje, ¿no? Vamos a competir en serio. Y la respuesta que estamos recibiendo de la gente es, no queremos saber nada del PAN y del PRI, no teníamos otra alternativa más que tal partido, ahora vienen ustedes con estos valores, con esta idea, ya tengo 2 elementos para pensar y para escoger, ¿no? Eso nos puede dar una posibilidad real. Híjole, cosas que edifican y cosas que preocupan. Hay 3 dolores permanentes en casi todas las colonias de Guadalajara. El primer dolor se llama inseguridad, pero es un dolor con matices. En algunas colonias, nos decían algunas personas, Rancho Nuevo o San Onofre, es que en realidad no es una banda mala. Sí, o acá cerca del Mercado del Mar, no es una banda mala, son muchachos que no tienen oficio ni beneficio, después de las 6 o las 8 le empinan la jarra, a veces se les cruza con alguna otra sustancia, y pues andan molestando gente. Sino más que de esos son los menos. De todos los que hemos visitado, son los menos. Los más, sí tenemos un problema muy serio, la policía sabe quiénes son y no hacen absolutamente nada por intervenir. Mi elemento más triste es que no he encontrado una sola colonia que no me diga que tiene un problema de seguridad delicado. Y si ya llevamos más de 30, el problema está siendo más serio. Claro, son 624, pero el patrón se sigue repitiendo una por una. Segundo problema, desempleo. Hoy en la mañana en Talpita, 2 muchachos, uno de 19, el otro de 23, pues llevamos 2 meses buscando trabajo. ¿Quién sabe si a esa hora ya habían probado alimento? ¿No? 2, madres solteras, sobre todo jóvenes, no tienen trabajo, o si tienen trabajo, no tienen dónde dejar su pequeño o su pequeña, y ese es un problema. Y 3, yo pensé que era menos grande el tercero, personas mayores de 45 años, hombres o mujeres, que no encuentran trabajo absolutamente en ningún lugar. Hay quien le echa la culpa al desempleo como la causa de lo primero, y hay quien le echa la culpa a lo primero como una de las causas, no la única, de lo segundo. Es decir, como no hay empleo, hay inseguridad, y viceversa, como hay inseguridad, pues nadie quiere abrir un changarro, ni traer una empresa, ni nada aquí en esta colonia. Y el tercero tiene que ver con los servicios municipales. Ahí mismo en Talpita, asombrosamente ya estaba barrida el jardín enfrente del atrio de la parroquia, los cestos de basura limpios, ni una sola bolsa. Pero en el cuarto cuadrante donde está el árbol y las ramitas y algo de pasto, porque cada vez se le está acabando más, no menos de 50 bolsas de basura. Y dice, bueno, ¿aquí qué pasó? ¿No pasó la unidad que recoge la basura? ¿O a alguien ya se le hace fácil? Pues como siempre dejamos aquí, pues el primer ciudadano se anima, y entonces todos los demás siguen el mal ejemplo y hay 50 bolsas de basura. Y dices tú, ¿qué necesidad de este aspecto? Platicamos con algunos líderes de ahí de Talpita, entre ellos el señor cura, y decía el señor cura, ¿ya conoció las calles? Le dije, sí, no los envidio. Cualquier bombardeo de menor escala podría competir con los baches que había de un lado, de otro, de otro, de otro, en Talpita. Estos 3 han sido los grandes dolores de Guadalajara. No están preocupados por la línea 3, no están preocupados por las grandes obras, porque las grandes obras, sobra quien se preocupe, como allá hay muchos intereses de por medio,
pero de las colonias, de las necesidades de las personas en concreto, de las familias en los barrios, pareciera como si fueran un cero a la izquierda. A grosso modo, eso es lo que hemos encontrado al día de hoy. Me parece que es un proceso un poquito más complejo que solamente más policías o más armas o más violencia. Nosotros le hemos dicho a cada uno de los ciudadanos, queremos reorganizar o reestructurar la ciudad desde las colonias, desde los barrios, aunque sean 624. ¿Eso qué significaría? Bueno, tendríamos que dividir las colonias de 10 en 10, de 20 en 20, de 30 en 30, cada 2 meses una reunión de monitoreo y seguimiento con los principales directivos del ayuntamiento para checar cuáles fueron los últimos problemas, incidentes, necesidades, que el parque, que el bache, que la pintura, etc. El corazón deben ser las colonias. Hacia las colonias, 3 programas transversales. El primero tiene que ver con seguridad. Algunos tapatíos han insistido en que lancemos el programa de tolerancia cero, pero otros tapatíos dicen, no, porque entonces me vas a llevar a mí también, yo también estoy colgado sin permiso y tengo esto y no saqué y me estoy acomodando donde no debo y tengo mi changarro sin... Como que pareciera que se nos está volviendo la cultura de, si aquellos se clavan la lana y no gobiernan, pues que yo me haga guaje con unas cosas que puedo hacer rectamente. Por ejemplo, no tirar la bolsa de la basura en el parque de Talpita, pues de todos modos lo voy a hacer porque no hay consecuencias. No. Estamos hablando de una serie de medidas que vayan en 2 vertientes. La primera en formación, construcción y exigencia con los ciudadanos, y la segunda, sí, una supervisión mayor con la autoridad. ¿Para qué? Para que cuando tengamos las reuniones con estas colonias podamos saber si el método fue el adecuado. Queremos recuperar el modelo de los rendines después de una reestructura y sectorización de la policía, en donde el líder de la colonia, 2 o 3 personajes clave que ya tienen un lugar, puedan sellar que efectivamente a tales horas pasó por aquí, no venía en estado de inconveniente y no andaban haciendo desfiguros allá afuera. El mismo principio desde la colonia, no desde el escritorio, desde la colonia, con un monitoreo mensual, bimestral o trimestral en el peor de los casos y con checklist en mano, ¿sí? A ver, colono, presidente de colonos, líder fulano de tal, ¿cómo nos fue los 2 meses pasados? Entonces, el mismo principio, supervisión cada 2 meses, tendríamos que revisar las rutas, ¿sí? Su nivel de rendimiento y los costos que tenemos por ese nivel de rendimiento. Y pongo un ejemplo. Resulta inconcebible que tenga Guadalajara N cantidad de trabajadores para la limpieza y curiosamente ahorita que hay elecciones hay que contratar a cientos y cientos para que en el programa mano con mano, aunque si nada más sea con una escoba y un recogedor, limpien las zonas. Lo hacen bien, afortunadamente, pero esa es una medida del voto. Pasando el 7 de junio les van a decir, ya no me sirves, a Dios que te vaya bien, olvidándose que son personas que tienen dignidad, etcétera, 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 y haciendo uso de las personas. Entonces, desde las colonias, supervisar el rendimiento, el monitoreo del servicio, reasignación de rutas, identificación donde existan algunas debilidades. Yo no soy de la idea de que el solo hecho de privatizar algo te vaya a resolver el problema. No, ese no es el tema. Quizás hay un planteamiento que no lo piden los ciudadanos, pero uno como gobernante tiene que intuirlo y lo tiene que resolver. ¿Y cuál es ese? Y no nos lo dicen allá afuera la gente. Tenemos que reorganizar la forma en que trabaja un gobierno. Nosotros lo queremos hacer. 1, convirtiendo cada área del ayuntamiento, dirían los expertos en administración, en una unidad independiente de negocio. ¿Qué significa eso?
¿Cuánto me cuesta esta unidad que atiende esta área? Tanto. ¿Cuántos son? Tantos. ¿Qué hacen? Tanto. ¿Contra horas, tiempos y días se justifica ese monto para eso? Sí. No, al contrario. Su rendimiento es mucho mayor. Esa unidad independiente de negocio está plenamente justificada. Que siga como va. Es más, vamos dando un incentivo y premiar. Caso contrario, ¿sabes qué? Es mucho lo que estamos gastando y es poco lo que le están sirviendo a la ciudadanía. Tenemos dos opciones, muchachos. Se ponen las pilas y reestructuramos la unidad o les damos las gracias. Porque el ciudadano no tiene la culpa de que los partidos hayan perdido su razón de ser, su naturaleza y hayan convertido un ayuntamiento sobre pretexto después de una campaña en agencia de colocaciones de Pedro, Juan y Francisco, sin perfil, sin examen, por compadrazgo. El tema de los servicios no es de mucha ciencia, es un asunto de sentido común y ganas de atender a las personas en su lugar de origen, en su colonia, ¿no? En una contienda, uno tiene que ser muy respetuoso e invitar a la gente a participar e invitar a la gente a votar. Si el tema es por historia, bueno, pues no es lo mismo un candidato que ya fue 3 veces triunfador en elecciones de mayoría y 4 veces designado en responsabilidades de no poca monta, de no poca carga laboral, y entonces comparas y dices, ah caray, traemos el mejor récord y traemos la mejor historia. Pero nosotros preferimos que eso lo digan los ciudadanos, que esa comparación la hagan los ciudadanos. ¿Qué sí le hemos dicho a la gente? Los 3 grandes están más preocupados en ser gobernadores que en resolver los problemas de las colonias y de la ciudad. En una reunión de comerciantes me decían, pero ¿cuáles son sus grandes propuestas para Guadalajara? Y yo le decía, aquellas que podamos construir con las colonias. Yo te apuesto a que si este modelo de trabajar por las colonias estuviera implementado antes de la línea 3 del tren ligero, ¿sí?, no hubiera habido ni un solo obstáculo en la construcción, en ninguna por donde pasara, y no la sensación de frustración, enojo, coraje, pérdida del valor de la propiedad porque el tren va a pasar por ahí, que es la sensación que nos encontramos con mucha gente por donde va a pasar el tren. ¿Usted haría un 4.º tren? ¿Por qué no? Si la demanda laboral, personal, comercial de ciertas colonias en cierta zona lo amerita y son los propios colonos los que así lo validan, entonces toquemos puertas, busquemos, ya quiero ver al guapo que se anime a decirle a 44 colonias, no vamos a hacer ningún tren. Ah, no, espérame, nosotros exigimos. Es cierto, pudiéramos tener una gran cantidad de grandes proyectos, pero si no están aterrizados en el beneficio de las colonias y de la gente que vive en las colonias, me parece que ni con más trenes ligeros, ni con más obra pública de gran visión, vamos a resolver el problema que hoy tienen las colonias de Guadalajara, de inseguridad, de desempleo y de servicios municipales para la tristeza. Cuando uno recupera una colonia, es más fácil trabajar con el señor y la señora, abuelitos, papás, tíos, sobrinos, hermanos, parientes y amigos, con la familia completa de una manera puntual. Hacerlo fuera de la colonia se vuelve hasta un concepto etéreo. ¿Sería ideal? Nosotros estamos pensando que el presupuesto que se pueda reasignar para diferentes obras, hagamos una tabulación y digamos cuánto monto le toca por colonia. A mí me gustaría que el indicador fuera por familia. Si fortalecemos las familias, este proceso de formación, construcción y exigencia sería mucho más rápido. Si nos valen gorro las familias, este proceso de formación, construcción y exigencia se va a volver más lento. Es
un elemento indispensable de la vida de una colonia y de una ciudad. ¿Qué podemos hacer para fortalecer la familia? Híjole, el abanico es extraordinario, es enorme, desde apoyos directos, desde vales, desde capacitaciones, respaldos, acompañamiento, solución de problemas. Híjole, el abanico es extraordinario, pero tenemos que, desde la colonia, donde sí la gente se conoce, tienen historias, tienen familias, consolidar el desarrollo de papá, de mamá, de hijos. Ahí donde tengamos familias con circunstancias diferentes, no tendremos por qué hacerlas menos, pero es desde la colonia, con el privilegio, con el respaldo y con el acompañamiento de la familia, que lo demás va a ser más fácil de ejecutar, y no al revés. Regresar después del 7 de junio para informarles cómo nos fue, cuántos votos, eso qué significa o qué va a representar, y a partir de ahí ponernos de acuerdo en qué sigue los próximos 3 años. Los proyectos humanistas no son accidentes de una elección, tampoco pueden ser ambiciones personales de una elección. Los procesos humanistas tienen que ser acompañamientos permanentes para transformar a las personas, para que reconozcan su dignidad, se vean a sí mismas como alguien digno, con suficientes derechos, con suficientes responsabilidades para hacer una sana convivencia, para construir un bien común mayor. Eso hemos venido haciendo, ojalá y la providencia nos conceda seguirlo haciendo de aquí hasta el día de la elección, y tengamos tiempo, recurso y condiciones para regresar a la gran mayoría de aquellos con los que nos hemos puesto ya de acuerdo para decir qué sigue. ¿Por qué? Porque pueden pasar varias cosas. Uno, que efectivamente la gente empiece a ver con simpatía que en lugar de estar pensando en las grandes obras, pensemos en las colonias y en las necesidades de las familias en concreto, sin descuidar las grandes obras, porque ahí hay fila de gente con proyectos, pero hay filas, casi siempre con tajada de intereses particulares en cada proyecto. Eso no lo vamos a evitar. Tenemos que normarlo para que no sea a costa de los ciudadanos y del recurso de los ciudadanos o del recurso de los gobiernos municipales, estatales y federales. Pero quien se preocupe de una colonia, no. Por lo tanto, ojalá y nos dé el tiempo y el recurso para volverlos a visitar, platicar y construir el siguiente capítulo. Tres razones muy puntuales. Una, de los 10 candidatos es el de más experiencia en elecciones y en ejercicio de gobierno, municipal y de otros niveles. 2, pueden revisar sus antecedentes en cada responsabilidad y en cada función pública y no van a encontrar un solo defecto en cuanto a trabajo, honestidad, transparencia, rectitud, etcétera, etcétera, etcétera. Como persona van a encontrar muchos defectos, no soy un ángel y creo que aquel que se presente como ángel o aquella que se presente como ángel hay que llevarla a cierto hospital donde se tratan ciertas tuerquitas para más o menos traernos a la realidad, ¿no? No hay cola que me pise. Segundo. Y tercero, porque si no rescatamos las colonias, se nos hunde Guadalajara. Y podemos llegar a un momento en donde pareciera, al sentir de muchos ciudadanos, que ya todo está perdido, que así es la política, que ya no hay nada que hacer, ya ni modo, y pues ya me tocó vivir donde me tocó vivir. Esas 3 razones son suficientes para que el próximo 7 de junio el voto sea por el Partido Humanista y para Guadalajara por el candidato Leonardo García. SIAG. Sistema Informativo de la Arquidiócesis de Guadalajara. Informar para evangelizar.